esto lo que para Dios es una prioridad, que nosotros lo entendamos como también una prioridad en nuestra vida. Para Dios, el Salmo 91 empieza a describir una serie de amenazas contra los hombres a la hora de desarrollar el destino profético. ¿Me está comprendiendo? Pero en el verso 3 comienza a enumerar las amenazas y comienza por un gran paquete donde dice: Él te librará, la primera, del lazo del cazador, de la peste destructora. En el verso 4 nos dice cómo usted y yo podemos estar armados. En el Salmo 91 dice que tenemos que estar bajo, diga conmigo, alas. Y en el verso 5, por favor, o al final, les leo el verso 4 completo, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice: escudo y adarga es su verdad. Verso 5. Mire lo que dice, y empieza a enumerar una serie de amenazas. Sí, dice: no temerás, hablábamos anoche un poquito del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y empezamos anoche a explicar de que en el mundo espiritual, pero del parte del reino, ¿sí?, hay una serie de similitudes. Satanás, el diablo, no es un creador. Satanás es un, ¿qué? Un imitador. Entonces él toma principios, escuche esto, él toma principios para hacernos para de alguna manera desarrollar un paralelismo. Fíjese lo que dice la escritura: ni saeta que vuele de día. Anoche hablé del terror nocturno un poquito, pero usted sabe lo que es una saeta. ¿Cuántos saben lo que es una saeta? En la Biblia, ¿qué es una saeta? No. Una flecha es un sinónimo de saeta. ¿Entiende? Pero yo pregunto, ¿qué es una saeta en la Biblia? Dice la Biblia que una saeta es un, diga conmigo, un hijo. Dígalo de nuevo, un hijo. Ahora, mucha gente se va a preguntar, ¿por qué una saeta es un hijo? Por favor, acompáñeme para que lo veamos juntos, ¿sí? La Biblia dice: bienaventurado, o mejor dicho, vamos, ponga, ¿dónde está ese bendito? 127, ahí está, por favor, 127. Mire, hay muchas expresiones sobre las saetas y respecto a los hijos, pero este es uno de los más contundentes para que lo pueda tener, lo pueda entender usted. Verso 4, 127, verso 4, dice: como saetas en manos del valiente son los que, diga conmigo, los hijos, habidos en la juventud. Verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su ¿qué? Su aljaba de ellos. Escuche, mire lo que dice, por favor. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos. Diga conmigo, avergonzado. Ok, entonces para salir a hablar con el enemigo, un principio fundamental es salir con la aljaba llena de ¿qué? De hijos. Diga conmigo, hijos. Ahora, escuche esto para que no nos vayamos del tema. En el Salmo 91, como leímos recién, dice que no temeríamos al terror nocturno, una de sus promesas, y anoche hablamos de lo que es el terror, pero inmediatamente después dice en el Salmo 91, ¿sí? Dice, deme por favor uno más adelante, ¿sí? Dice: ni saeta que vuele de día. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que es una saeta? Un hijo. Pero ahora tenemos que reconocer algo: ¿solo Dios tiene hijos? También tiene hijos, ¿quién? El diablo. ¿Está conmigo? Diga conmigo, el diablo. También tiene ¿qué? Hijos. Ahora usted va a decir: pero apóstol, Dios me tiene que guardar de hijos del enemigo. Dios me tiene que guardar de hijos que pueden ser de alguna manera una amenaza. Acompáñenme por favor al libro de San Juan, capítulo 8, por favor. 8, verso 31. San Juan, capítulo 8, verso 31. Présteme atención. Solo le estoy dando un ejemplo. No voy a hablar de esto, pues tenemos que hablar de algo que comenzamos a hablar anoche, de los lazos. Pero mire lo que dice. Présteme atención. San Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Por lo tanto, ¿son qué? Dígalo conmigo, creyentes. Por lo tanto, son creyentes. Diga creyentes. ¿Con quién está hablando Jesús? Diga conmigo, con creyentes. Capítulo 8, verso 44. Vamos unos versos más adelante.
13 versos más adelante, por favor. Verso 44, mire lo que dice, se lo suplico, preste atención. Verso 44, mire lo que le dice. Jesús, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quiénes? A los creyentes, diga conmigo, creyentes. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces el diablo tiene hijos. ¿No le cabe duda de esto? ¿No le cabe duda de esto? Que tiene hijos. ¿Se puede discutir eso? No, porque lo dice la Biblia. Ahora, hay algo que sí lo va a sorprender, que cuando Jesús dijo ustedes son hijos del diablo, no se lo está diciendo a cualquier persona, sino que se lo está diciendo a, diga conmigo, creyentes. Entonces, ¿pueden haber creyentes hijos del diablo? Lamentablemente, sí. Diga conmigo, lamentablemente, sí. Yo quisiera decirle que no puede ser, pero no puedo ir contra la palabra. ¿Está conmigo? Diga conmigo, sí los hay. Entonces el Salmo 91 dice que Él te tiene que guardar de toda saeta que vuele de día. Está conmigo, ¿no? O sea que estamos hablando de un tipo de hijo. Diga conmigo, de hijo. Lo dice claramente la Biblia. Jesús viene a la tierra. No, déjenme que vayamos a la práctica. Jesús viene a la tierra y se encuentra con un hijo, pero un hijo de perdición. Y lo tiene que guardar el padre a su hijo de ese hijo de perdición. ¿Cómo se llama? Judas Iscariote. Pero nadie puede decir que Judas era una saeta, así como Cristo y los 11 hombres que lo acompañaban a Jesús eran saetas en las manos de Dios. Por otro lado, se manifiesta una saeta ¿de quién? Y tenemos que estar guardados de eso. Tenemos que manejar esas verdades. Estamos hablando de diferentes niveles de amenaza. Por supuesto que esto es para desarrollarlo. ¿Me entiende? Tendríamos que explicar todos los parámetros concernientes a cómo Dios nos tiene que guardar en ese ámbito y que no es una guerra espiritual que usted la va a pelear con gritos. Porque estamos acostumbrados a pelear con demonios de bajo rango, donde usted le da un grito y ellos tienen que salir. Pero este tipo de batalla o de conflicto espiritual no se pelean así. ¿Me está comprendiendo? Tiene que ver, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, nuestra lucha, diga conmigo, lucha. Lucha, no es lo mismo una guerra que una lucha. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué es lo grande? ¿O qué es más grande, la lucha o la guerra? La guerra. Por eso él dice nuestra lucha y menciona los niveles o los rangos de autoridad de parte del enemigo. Pero está hablando de una lucha. Diga conmigo, lucha. Entonces usted y yo tenemos que pelear una lucha dentro de una gran guerra. Diga conmigo, guerra. Ahora, mire, por favor, para que lo podamos entender. Volvamos al Salmo 91. Solo le estoy dando un ejemplo, ¿sí? Para que podamos entender algo. Anoche yo estuve hablando de los diferentes tipos de amenaza. Normalmente cuando hablamos de guerra espiritual, lo satanizamos todo. ¿Me está comprendiendo? Lo único que podemos ver es que el enemigo te aparece con cuernos, con algún género demoníaco, pero estoy hablándole de enemigos que de alguna manera, escuche esto, la única forma de entenderlo es teniendo grandísimos niveles de claridad, discernimiento, para poderlos entender. Mire lo que dice, por favor. Entonces dice, dijimos, por favor, vamos un poco más adelante, verso 5, estábamos en el 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Por favor, verso 6. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, por favor. ¿Sí? Sígame. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus, ¿qué? Verso 11. Anoche hablé un poquito de ello también. A sus ángeles mandará, ¿a dónde? ¿Para qué? ¿En dónde? Diga conmigo, en mis caminos. Mire lo que dice, por favor. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Verso 12, por favor, mire lo que dice. Dice, en las manos entonces ¿de qué? ¿Quiénes? ¿Para qué? Para que tu pie, ¿no qué? ¿En dónde? En piedra. Diga conmigo, en piedra. Ahora, ¿quién puso esa piedra ahí? ¿Se acuerda lo que anoche yo le decía a los hermanos? El que puso esas piedras no es el diablo. Dice la Biblia que él ha puesto piedra en Sión para
tropezadero. Diga conmigo, tropezadero. Hay gente, Jesús mismo nos dijo, bienaventurado el que no haya ¿qué? Tropiezo en mí. ¿Se puede tropezar en él? ¿En qué? ¿Cómo hago para tropezar en él? ¿Puedo tropezar con él? ¿Puedo tropezar con él en qué? En una palabra, en un principio. Diga conmigo, en un principio. Hay gente que tropieza en la palabra, tropieza en principios. ¿Y quién es el que puso esos principios en ese lugar? El mismo Dios. Mire lo que dice, escuche. Jesús le dice a un hombre como a Pedro, le dice, escuche, el Señor le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta edificaré ¿qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que el que ha puesto piedra es ¿quién? Es Dios. ¿La idea de Dios es hacernos tropezar? No. La idea de Dios es probar tu dimensión de discernimiento. ¿Me está comprendiendo? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo hago para pelear con esos principios? ¿Reprendiéndolos? Estamos hablando de un nivel de guerra. Estamos hablando de un nivel de conflicto espiritual. ¿Qué hago? ¿Los reprendo? La guerra en el ámbito natural ha cambiado. En el año 1909, cuando estalló lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, tenía una forma, era prácticamente cuerpo a cuerpo, ¿se acuerda, no? Sí, usted se ha visto documentales, era una guerra tosca, bruta, donde la fuerza bruta, donde ganaba el mayor ejército, donde no había básicamente estrategias, donde no había tecnología. Luego entramos en la Segunda Guerra Mundial, donde se la conoce como la fría, pero tiene una serie de conflictos, escuche esto, tiene una serie de conflictos donde está comenzando la aparición de poderosísimas tecnologías en el mundo, ¿me entiende? Y ya terminan de enfrentarse los ejércitos con la fuerza bruta y comienzan a aparecer los primeros portaaviones, los primeros aviones, comienzan a aparecer las primeras tecnologías, aparece la bomba atómica y todo aquello. Pero hoy los conflictos ya no son así, ni siquiera como en la Segunda Guerra Mundial. Hoy los conflictos, ¿sí?, son básicamente quirúrgicos. ¿Está entendiendo, no? Donde lo pelean, donde ejércitos como el norteamericano desarrollan un conflicto desde su país, desde salas de control, donde mandan aviones dirigidos llamados drones, donde señalan una casa, un living, donde están comiendo y lo están mirando vía satélite y hay una amenaza y ahí la destruyen. Diga conmigo, quirúrgica. Pero los que no hemos cambiado somos ¿quiénes? Los evangélicos. Queremos pelear la guerra de la misma manera que en el 1909 o que en la Segunda Guerra Mundial. No nos hemos actualizado para poder pelear la batalla en esa dimensión. ¿Está listo para que peleemos? Mírelo al que tiene al lado suyo con mucho cariño y dígale, pone cara de guerrero, por favor. ¿Sí? Ay, ay, ay. Bueno. Por favor, présteme atención por un momento. Mire lo que dice. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quiénes son los que van a hacer esa tarea? Sería largo de explicar. Sería largo de explicar, aunque muchos de ustedes han estado donde hemos hablado de la operación de los ángeles con los hombres de Dios. ¿Sí? Pero imagínese usted que los ángeles no me puedan tomar en sus manos. ¿Qué problema? ¿Entiende, no? Imagínese que no fueran maleables para que los ángeles puedan operar en conjunto conmigo. Tendría un serio problema a la hora de estrellarme contra la propia ¿qué? Diga conmigo, palabra. Palabra. La piedra es la ¿qué? La palabra. Está conmigo. No quiero complicarlo más. Vamos al verso 3, por favor, de la palabra del Señor. Anoche comencé hablando de esto y esta noche tenemos que desarrollarlo. Verso 3 de la palabra del Señor. Salmo 91, verso 3. Él te librará del lazo del cazador. Diga conmigo la primer gran amenaza. A ver, dígalo conmigo. La primer gran amenaza. No es la que peor suena. Hay otras que suenan peor cuando usted las menciona, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Él te librará del terror nocturno, ¿no? O cuando Él menciona, ni plaga tocará tu morada, ¿sí? Ni mortandad que en medio del día destruya. Parece que otras cosas sonarán peores, pero en realidad usted no se mueva por cómo suenan,
Si no, usted muévase por el orden de prioridad de Dios. Si Dios lo puso primero, es porque es primero. O sea, lo más importante. ¿Me está comprendiendo? Tenemos que entender de que si Dios lo puso en la lista de enemigos, lo puso como primero, usted y yo tenemos que entenderlo como tal. Mire, dice, Él te librará entonces del lazo del cazador. Y anoche comencé yo a explicar con la ayuda de Dios cómo operaba el lazo del cazador. Y empezamos a explicar por qué era tan peligroso, por qué era tan peligroso. Y el hecho de ser peligroso no es porque la Biblia diga que es peligroso, sino que la conclusión de que es peligroso es simplemente porque Dios lo puso como, diga conmigo, como primero. Si Dios lo puso como primero es porque es muy peligroso, importante. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué usamos la palabra peligroso? Porque estamos hablando justamente de enemigos contra los hombres y mujeres de Dios. Aunque yo creo que si usted está bajo cobertura o bajo paternidad, para decirlo mejor, usted no tiene de qué preocuparse. Pero la Biblia dice claramente, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Diga conmigo, no puedo ignorar. No puedo ignorar. Ahora, yo creo que concerniente a la batalla, al conflicto espiritual, conocemos, es muy poco lo que la iglesia entiende. Básicamente conocemos el paquete más grueso, ¿sí? O conocemos lo más común, lo superficial. Pero en realidad tenemos que conocer la otra parte, lo que está por dentro. Tenemos que conocer lo que para Dios sería una prioridad. Diga conmigo el lazo. Ok. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos este principio? Me llamó poderosamente la atención esta amenaza, porque esta amenaza puede operar en nuestra propia vida. Anoche yo le decía a los hermanos, es una amenaza que está aún en nosotros. Diga conmigo, está en mí. Y usted va a decir por qué. Es más o menos, escuche esto, a ver cómo se lo puedo explicar. Es más o menos como manejar un arma. El lazo del cazador es más o menos como un arma que Satanás, el diablo, ha tomado y la ha distorsionado. Pero en realidad creo yo que es algo que Dios le ha entregado Dios al hombre. Anoche hablábamos, por ejemplo, de Nimrod, un hombre que dice que fue un poderoso cazador delante de Jehová. Diga conmigo, cazador. Un poderoso cazador delante de Jehová. Y explicábamos que no está hablando de cazar animales, sino de cazar ¿qué? Diga conmigo, vidas, de cazar almas. Pero por favor, acompáñeme un poquito más adelante, que quiero mostrarle algo. Proverbios capítulo 18, verso 7. Tenemos que entrar en el tema. Estoy hablando del lazo y usted y yo tenemos que manejarlo. Estamos hablando de que esta noche queremos cortar todo tipo de ataduras. ¿Está listo para que cortemos? Mírelo, por favor, al que tiene al lado suyo. Dígale, no te vas a dormir ahora, cabezón, por favor. En este momento. Por favor, ¿sí? Escuche, por favor, vamos a la palabra del Señor. Proverbios capítulo 18, verso 7 de la palabra de Dios. Por eso es muy importante para nosotros que lo entendamos de esta misma manera. Proverbios capítulo 18, verso 7. ¿Sí? Déjeme que le lea este verso. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Dice, y sus labios ¿son qué? ¿Para quién? Para su alma. Diga conmigo, lazos. ¿Para quién? Para su alma. Cuando nosotros hablamos del Salmo 91, escuche esto, del verso 3, nosotros tenemos que entender de que la amenaza no es básicamente contra tu cuerpo en primera instancia, ni la amenaza es contra tu espíritu, la amenaza es contra tu alma. Porque Satanás no querrá que usted se desarrolle, escuche esto, justamente en el alma. Diga conmigo el alma. Que usted pueda poner el alma bajo sujeción, que usted pueda poner el alma en orden, que usted pueda ordenar en todos los parámetros el alma. Ahora, ¿por qué es tan importante que entendamos este gran enemigo? Diga conmigo, enemigo. Que lo entendamos, porque en parte este enemigo está en nosotros. Y déjeme que aclare eso. ¿Cómo es esto de que este enemigo está en nosotros? Claro, no estoy hablando de que el enemigo espiritualmente hablando, o sea, los demonios o el espíritu inmundo, sino que usted y yo tenemos un arma poderosa en este caso, que son las palabras. Diga conmigo las palabras.
Lo que opera como lazo en este caso son las que. Dice, y sus labios son lazos. No está hablando de los labios en sí mismos, sino que está hablando de lo que producen tus ¿qué? Tus labios. O sea, tus palabras pueden transformarse en un ¿qué? En un lazo para nuestra propia alma. Diga conmigo, para mi alma. Entonces, déjeme, por favor, que explique antes de que entremos en el tema. Estamos hablando de un gran enemigo, estamos hablando de algo que tenemos que entender como lazo. Escuche esto. Y estamos hablando que de alguna manera está en nuestra boca. El secreto no es renunciar a mis labios. No se puede. El secreto es aprender a manejarlos. Jesús nos enseñó a manejar esto. Dijo, de una fuente, hablando justamente de nuestras palabras, no pueden fluir dos aguas. Nos enseñó de que el gran problema en el principio, la Biblia, fue justamente de que quien vino a hablar con Eva tiene la lengua bífida, tiene una lengua que tiene dos ¿qué? Dos mensajes, una víbora. Por eso el animalito que es partícipe de la caída del hombre es una ¿qué? Una víbora. Diga conmigo, lengua bífida. Entonces es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, lo que dice Santiago cuando habla de nuestra propia boca, de nuestra propia lengua, ¿sí? Dice Santiago que la lengua inflama ¿qué? La rueda de la creación puede ser alterada por nuestras propias ¿qué? Palabras. O sea que usted ya sabe, yo creo que usted tenía totalmente claro de que en la boca tenemos, diga conmigo, poder. O sea, un arma, diga conmigo un arma. Mírelo al que tiene al lado suyo y dígale, tenés un arma en esa boca. Por favor. Mírelo, mírelo, mírelo. Tenés un arma. El tema es que la sepamos ¿qué? El tema es que la sepamos usar. Pero yo quiero explicarle, por favor, algunos parámetros. No es solo eso. Por favor, mire lo que dice. Acompáñeme un poco más adelante. Déjeme hacerle la plataforma. Proverbios capítulo 1. Por favor, ¿sí? Proverbios capítulo 1, verso 18 de la palabra del Señor, ¿sí? Proverbios capítulo 1, verso 18 dice, pero ellos a su propia sangre, ¿a su qué? ¿Le ponen qué? Escuche, y a sus propias almas, a sus almas, ¿le tienden qué? Es como un suicidio. Diga conmigo, es como un suicidio. Gente que no sabe manejar el lazo y termina haciéndose ¿qué? Un daño, poniéndole, escuche esto, tendiéndole lazo a su propia alma. Diga conmigo, a su propia alma. Ahora yo le hago una pregunta. Estamos hablando de la primer gran amenaza. ¿Se entiende, no? Usted entiende lo que es prioridades. ¿Sí? Llegamos con un mal, escuche, llegamos con un problema. Llego con un problema al reino, llego con un problema al Señor. Tengo que revisar las amenazas por orden de prioridad. La primera que tendría que manejar, si yo encuentro a alguien que está amarrado, ligado, atado, lo primero que tendría que revisar es ¿qué? Este nivel de atadura. ¿Me está comprendiendo, no? La primer gran amenaza en la vida de alguien sería lo primero que tendríamos que aprender a corroborar en la vida de alguien. Porque nos podemos poner a reprender ahí nomás. ¿Sí o no? Le podemos darle un par de gritos, podemos decirle, ok, vas a renunciar a esto, vas a renunciar a aquello, pero que tendré que hacer las pruebas, ¿o no? ¿Sí o no? Clínicamente usted va al médico y le dice al doctor, me duele por acá. Y el médico, ¿qué te dice? Bueno, tómese esto. No, te tiene que hacer una ¿qué? Te tiene que hacer una prueba. Diga conmigo, prueba. Te tiene que explorar. ¿Me está entendiendo? Antiguamente era posible que te medicaran sin hacerte una ¿qué? Porque no había. Los evangélicos somos así. Llegamos al reino, llegamos a la iglesia. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo en realidad no puedo desarrollar mi destino. No sé qué pasa. No puedo desarrollar mi vida. Ok, venga que vamos a hacer una oración. Repetí conmigo. No. Tengo que explorarlo, voy a tener que poder examinar, voy a tener que hacer las pruebas pertinentes para poder llegar a la raíz de la cuestión. Porque a lo mejor me pongo a reprender un arma del mismo infierno, pero en realidad es un arma mal usada. Diga conmigo, mal usada. Entonces,
Si el Señor estuviera con nosotros y le pudiéramos preguntar básicamente que nos simplificara el Salmo 91, el verso 3, no los otros versos, el 3, nos explicaría que el verso 3 tiene que ver con el mal uso del ¿qué? Diga conmigo, del lazo. Dígalo de nuevo, del lazo. El mal uso de él, del mismo. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está entendiendo, no? Diga conmigo, el mal uso. ¿La Biblia habla de esto? Ahora lo vamos a ver juntos, por favor. Quiero que me acompañe un poco más adelante. Ay, ay, ay. Mire lo que dice. Salmo 124, verso 7. Mírelo al salmista hablando del tema, por favor, para que lo vea una y otra vez explicando con respecto al tema. Salmo 124, verso 7 dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los... Se rompió el lazo y escapamos, ¿quiénes? Diga conmigo, y escapamos. Ahora, déjenme, por favor, que le explique, que veamos un verso que es clave, ¿sí? Para que nosotros entendamos cómo funciona esta cuestión. Acompáñenme y lo vamos a ver juntos. Dijimos Salmo 124, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, un poquito más adelante, que quiero mostrarle algo, a ver si lo encuentro por acá. Eso está en el libro de Números, capítulo 30, verso 30 en adelante. Números, capítulo 30. Está muy serio usted esta noche. Números, capítulo 30. Mire lo que dice, por favor. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Diga conmigo, lo que Jehová ha mandado. Mire lo que dice, verso 2. Cuando alguno hiciere ¿qué? ¿Hiciere qué? ¿Qué es voto? Una decisión de gobierno. ¿Cuántos han votado alguna vez? Usted no vota, ¿sí? Para ver a dónde compra. Usted vota para elegir, por ejemplo, un presidente, un alcalde, un senador y un diputado, ¿o no? ¿Sí o no? Diga conmigo, gobierno. El voto se usa para seleccionar gobierno. Mire lo que dice. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando, diga conmigo, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su... Ok, voy a leer de nuevo, por favor, el principio ese. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ¿qué? Ligando. ¿Qué es ligar? ¿Qué es ligar? Ligar es unir o atar. Atar. Diga conmigo, atar. Dígalo conmigo, atar. ¿Qué es lo que es ligar? Atar. Entonces, mire lo que dice. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, atando su alma con obligación, no quebrará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su... Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare, escuche, con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su... Diga conmigo su voto. Dice, mire lo que dice, escuche. Y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma será. Diga conmigo firme. Entonces estamos de acuerdo que ligar es atar. Y nosotros tenemos que hablar esta noche de desatar ligaduras de impiedad. Del mal uso de ¿qué? Diga conmigo, de los lazos. Diga conmigo, lazos. Ahora, présteme atención por un momento. ¿Usted ve la intervención diabólica aquí, en alguna parte? ¿Ve los demonios operando en alguna parte? Ahora, ¿es una amenaza para nosotros? Totalmente. ¿Es un enemigo? Pero no tiene que ver con el diablo. ¿Me está comprendiendo? Quiero que entienda, porque nosotros hemos estado siempre, cuando hablamos de grandes amenazas, automáticamente lo relacionamos ¿con quién? Con el diablo. Pero me atrevo a pensar que nuestras más grandes amenazas no pasan por las manos del propio diablo,
sino que nuestras manos, nuestras amenazas más grandes pasan por el manejo de nuestras propias armas. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestras armas no son y son poderosísimas. Diga conmigo, poderosas. ¿Cómo son nuestras armas? Poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, pero tengo que saberlas empuñar. Voy a tener que saberlas manejar. Yo veo a los evangélicos manejando armas poderosas, ¿sí? Creo que los evangélicos han sido más peligrosos que monos con navaja. Sí, con armas sin saber ni a lo que le tiran ni para qué verdaderamente la están usando. ¿Me está comprendiendo? Por eso usted ve gente que con las armas de Dios ha hecho más daño que bien en la trayectoria de su ministerio. ¿Me está comprendiendo? Ha herido a más gente que a la que ha dimensionado en la vida. Hay hombres que nunca dimensionaron a nadie, pero la lista de perjudicados es muy extensa, porque no saben qué entonces. Manejar el armamento que Dios ha puesto en sus manos. Por favor, mire conmigo lo que voy a explicarle. Entonces dice, mire lo que dice. Voy a leérselo de nuevo el verso 4. Si su padre oyere su qué, pero un voto te puede qué, atar. Un voto diga conmigo, me amarra. Un voto te ata. Escuche lo que voy a explicarle. Un voto te ata. ¿Y quién lo puede deshacer? ¿Quién lo puede deshacer? Diga conmigo, un padre. ¿Lo puede deshacer el amigo? ¿El hermano? ¿El vecino? ¿Lo puede deshacer solamente? Diga conmigo, un padre. Por eso entonces en la guerra que hay que pelear, escuche lo que voy a explicarle, necesitamos quebrantar cosas que lamentablemente otros hombres han hecho. Hace un tiempo atrás, estaba ministrando con mi apóstol en un lugar y el Señor me entregó una palabra para un matrimonio. El hombre estaba muy enfermo, de pastores, y los pastores estaban muy enfermos y habían tenido ellos su ministerio, pero llevaban muchos años sin poder desarrollar su llamado en la Argentina. Y de repente yo estoy ministrando y cuando estoy ministrando me dice el Señor, Alberto, acércate a ellos y orá por ellos y deciles que lo que estableció un apóstol en la vida de ellos solo lo puede desatar otro apóstol y sanalos. Entonces me acerqué a ellos, oré por ellos y les dije lo que Dios me dijo que les dijera. En otras palabras, lo que yo entiendo que otro apóstol los había ¿qué? Los había atado. ¿Está entendiendo? ¿Y quién puede desatar eso? ¿Puedo hacer guerra espiritual contra eso? ¿Puedo luchar en algún aspecto contra eso? ¿Existe la manera humana de luchar contra eso? ¿Puede orar algún amigo, ministerio, pastor, apóstol o profeta por mí y liberarme? No, tiene que ser un padre. El problema es que tiene que ser un padre. Entonces yo hablé con ellos y le dije, yo voy a orar ahora por ustedes, pero en realidad lo que hay sobre ustedes no lo voy a quebrar esta noche porque no se puede quebrar así. Porque lo tiene que quebrar un ¿qué? Un padre. Pero para que un padre lo quiebre, ustedes tienen que darle autoridad a un hombre sobre la vida de ustedes como un padre. Ellos tienen que cederle la autoridad a un hombre como padre para que un hombre pueda cortar definitivamente. Y después nos pusimos a hablar y la pregunta fue, ¿qué pasa si nosotros no entendiéramos el vínculo de la paternidad? No se quebraría eso. Y ustedes se van a ir de la tierra sin cumplir el propósito para el cual nacieron. Sencillamente eso. ¿Me está comprendiendo? Y usted va a decir, pero quiere decir entonces que una ligadura, un amarre en el mundo espiritual, en el mundo invisible, en la dimensión del alma, es imperceptible para los ojos naturales. A pesar de que no se manifiesta esa atadura como cualquier otra atadura. No echo espumarajos por la boca, no digo ni hablo palabras obscenas, ni me voy a manifestar endemoniado, pero en el alma tengo un ¿qué? Una atadura. ¿Sabe cuánta gente hay atada? ¿Sabe cuánta gente hay amarrada? ¿Cuánta gente? Usted lo ve al apóstol Pablo. Escuche esto. El apóstol Pablo se enoja con un hombre. Pero no se enoja porque sí, sino que tiene los argumentos. El hombre ha incitado una división.
Dice que el hombre insiste en vivir con la mujer de su padre. Entonces los pastores no pueden hacer nada y se levanta el apóstol Pablo y dice, ok, reúnanse con el fulano, él no está presente, escribe una carta, como usted sabe, la carta a los Corintios, y dice, reúnanse ustedes, perdón, no con el fulano, reúnanse ustedes con el Señor y mi espíritu entre ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que le entreguemos su cuerpo a Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Para que sea qué? Ahora, ¿y se empezó a consumir? ¿Sí o no? Se empezó a consumir. El apóstol Pablo, cuando lo perdona, usa esa palabra. Dice que hay que perdonarlo para que no sea consumido de tanta tristeza. ¿Se está qué? Se está secando. Se está muriendo. Me lo imagino al hombre en depresión. Me lo imagino al hombre preguntándose, ¿qué me pasa? Pero lo que han hecho es que en el secreto un apóstol lo ha ¿qué? Lo ha atado. Él mismo lo tiene que desatar. Ahora, ¿sabe cuánta gente amarrada dentro de la iglesia? ¿Y quiénes la amarraron? Mucha gente puso su vida en las manos de ignorantes en esto. ¿Sí o no? Entonces los amarraron con un montón de cosas. Le dijeron, nunca vas a poder. Si no es conmigo, no será con nadie. ¿Sí o no? Los amarraron, los ataron, los encadenaron a cosas terribles. Los terminaron amarrando. No te va a ir bien. Cosas como esas en la vida los terminaron ¿qué? Y usted va a decir, pero eso se puede quebrar. Eso no es así nomás. Quiero que entienda, escuche esto. No es así nomás porque usted se dio la vida para que ellos lo direccionaran un día. ¿Me entiende? Y cuando usted pone la vida en las manos de alguien, usted la pone lamentablemente para bien o para mal. Por eso es que necesitamos, la iglesia necesitamos recuperar ¿qué? Paternidad. Por eso el corazón de un hombre que maneje las armas de Dios no debería ser otro que el corazón de un ¿qué? Porque jamás un padre usará el poder para destruir a un hijo. Jamás un padre usará el poder para levantar las armas contra su gente, contra sus hijos. Al contrario, las tendrá que usar, pero las usará contra el enemigo. Jamás, jamás contra los hijos. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, tenemos que cortar algo esta noche. ¿Está listo para que cortemos algo esta noche? Estamos hablando de un amarre imperceptible para el ojo humano, pero atadura al fin. Está conmigo, ¿no? Quiero que entendamos, por favor. Acompáñeme un poquito más adelante. Entonces, ¿quién la puede disolver? Diga conmigo, un padre. Un padre. De alguna manera, todo lo que está pasando en el mundo de alguna manera está como bajo el control de Dios. Dios lo ha permitido de esta manera para que mucha gente vuelva al diseño original, para que mucha gente entienda el diseño original y los padres puedan hacer lo que corresponde hacer. Por favor, acompáñeme más adelante, ¿sí? Acompáñeme más adelante para mostrarle algo. Quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 44, verso 30. Fíjese que para esto es la capacidad que Dios nos ha dado de amarrar. Diga conmigo, de amarrar. O sea, de usar el lazo. Está conmigo, ¿no? Dice la Biblia en el libro de Oseas que Él usó lazos para atraernos hacia Él. ¿Sí? La Reina Valera 1960 dice cuerdas. Póngalo para que lo puedan ver los hermanos. Mire lo que dice, por favor. ¿Sí? Oseas capítulo 11, verso 4. Mire lo que dice. Con cuerdas humanas ¿con cuerdas de qué? Dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de y puse delante de ellos la comida. Pero quédese con estas dos expresiones. Con cuerdas humanas, número 1, diga conmigo, hombres. Y número 2, amor, pero cuerdas al fin. Con cuerdas humanas y con cuerdas de amor los atraje. Pero Satanás, el diablo, es un imitador. La forma de atraer gente hacia él será ¿con qué? ¿De qué?
humanas. Diga conmigo, humanas. También tienen que usar a hombres. ¿Me está comprendiendo? Entonces el Señor, para atraernos a Él, usó este tipo de cuerdas también. Mire lo que muestra la palabra, por favor. Vayamos allá al texto que le pedí. Números capítulo 30, para que entendamos cómo usted y yo estamos seguros. Por favor, Génesis dije, ¿no? Génesis capítulo 44, verso 30. Por favor, mire la palabra de Dios. Estamos hablando de un principio clave para que le hagamos. Si no entendemos esto, no vale de nada que reprendamos demonios. ¿Sí o no? Que usted salga en la noche, se para en la esquina de su casa, se suba al techo. No se puede, no sirve nada de eso. Por más que lo otro sea bueno, pero tenemos que ser ordenados. Lo primero es lo que. Lo primero. Entonces lo primero es ser hijo. Diga conmigo, hijo. Hijo. Dígalo de nuevo, hijo. Lo primero es ser hijo. Después enfréntese cara a cara con el infierno. ¿Me estás comprendiendo? No hay problema. Pero quiero que entendamos el Salmo 91. Jamás subestimemos el Salmo 91, porque si está ahí es por algo. Mire lo que dice, por favor, Génesis 44, 30. Quiero mostrarle algo que se da en la relación de Jacob con su hijo, en este caso con Benjamín. Mire lo que dice. Usted ya conoce la historia. Los hermanos de José han llegado a José a Egipto. Se han encontrado con José en Egipto, ¿sí? José los manda a buscar al padre, pero se tiene que quedar ¿con quién? Y les dicen ellos, mire lo que dice. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, dicen ellos, si el joven no va conmigo, como su vida está ¿qué? Su vida está ¿qué? A la vida de él. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Entonces la vida de Benjamín está ¿qué? ¿A la vida de quién? Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Jacob está ligado a la vida de todos sus hijos? ¿A la vida de cuántos está ligado? Solo de dos. Benjamín y José. Pero son todos hijos. Diga conmigo, son todos hijos. ¿Pero está ligados en el alma con todos? Génesis capítulo 49, por favor. Vamos a analizarlo, si está ligado con todos en el alma. Quiero mostrarles porque, diga conmigo, ligado. ¿Están qué? ¿Para qué un amarre? Para que nos podamos ligar. ¿Y eso es bueno o no? ¿Es bueno? Claro. Si el vínculo no está hecho solamente para amarrar demonios, el vínculo en realidad fue diseñado por Dios para que nos amarráramos entre nosotros. Hay gente que quiere amarrar demonios, pero no se amarran ellos nunca. ¿Me está comprendiendo, no? Ya lo voy a explicar eso, pero déjeme explicar algo. Deme el verso 4, por favor. Despacio. Ok, está hablando de Rubén. No, pero vamos más adelante. Simeón y Leví, verso 5. Mire lo que dice. Simeón y Leví son ¿qué? Nadie sabe que son hermanos. ¿Por qué dice son hermanos? Porque tienen la misma genética, paternidad y maternidad. Diga conmigo, son hermanos. Está conmigo. Pero tienen una hermandad que va más allá de la hermandad que ellos dos tienen con el resto de los hermanos. Por eso es que Jacob dice, Jacob y Leví son ¿qué? Simeón y Leví son hermanos. Mire lo que dice. Armas de iniquidad son. ¿Sus qué? ¿Sus qué? ¿Para qué usaron las armas? ¿Para qué? Para iniquidad, para derramar sangre. ¿Entiende, no? Voy a leerlo de nuevo. Armas de iniquidad son sus armas. ¿Por qué dice de iniquidad? Usted sabe que el pecado está catalogado en 3 esferas. Número 1, transgresión. Número 2, pecado. Número 3, lo más grave que es. ¿Por qué? Porque es generacional. Entonces Simeón y Leví lo que han hecho es un mal generacional.
¿Entiende, no? Armas de iniquidad son sus armas. Verso 6. En su consejo que esté mi alma. Ah. ¿No qué? ¿Qué? Mi alma. No entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué? Porque en su furor mataron hombres. Y en su temeridad, maldito sea que fue fiero. ¿Y su qué? Y su ira que fue dura. Los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Lo está bendiciendo? ¿Lo está reconociendo lo que les va a pasar? Tampoco los está maldiciendo. Está reconociendo lo que va a pasar con ellos. Ahora, el problema, tenemos que reconocer que tienen un problema grave. El primer problema que tienen es que ellos no están ligados ¿a quién? A su padre. Ahora, él menciona dos cosas y esto es importante que lo mencionemos. Número uno, escuche, armas de iniquidad son sus armas. Entonces él dice que mi alma no entre en el consejo de ellos. ¿Qué es primero? La ruptura del alma de Jacob con el alma de ellos, la separación de las almas y el mal manejo de las armas de iniquidad. O el mal manejo de las armas de iniquidad causa de que se opere la separación de la. Es importante que entendamos eso. Le voy a explicar por qué. Yo creo que hoy tenemos una generación de hombres manejando mal como Simeón y Leví. ¿Porque son malos? ¿Porque son malos? Porque son malos en su furor, matan a la gente, porque son malos se airan y destruyen su entorno. Por eso, no. El problema es que no están ligados al alma de ¿quién? De un padre. ¿Está entendiendo, no? La regla es el corazón de un padre. ¿Pero en qué sentido? ¿Que un padre da órdenes y maneja? No. En el sentido de que paternidad es un corazón para con las generaciones. ¿Me entiende? Usted sabe que no todo el mundo que engendró a alguien tiene corazón de padre. De hecho, hay un dicho vulgar que dice que padre no es el que, sino ¿quién? El que cría. Porque a veces el que engendra es un irresponsable, pero el que cría ya es un hombre con una madurez, escuche esto, dispuesto ¿a qué? ¿A dar qué? A dar todo por sus hijos. ¿Me está entendiendo? ¿Hay responsabilidad para con los hijos? ¿Hay responsabilidades para con los hijos? Gravísimas, graves, muy graves. Sería largo de hablar en el panorama natural. Creo yo que un padre o una madre jamás podría decir no puedo. Si los trajo al mundo tiene que asumir ¿qué? La responsabilidad. Pero hoy es muy común que alguien te diga no puedo. No los puedo mantener, no les puedo hacer, no puedo llevar, no puedo ir, no puedo venir. Entonces, ¿para qué los tuviste? Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Diga conmigo, hay que hacerse cargo. Y a veces hacerse cargo es doloroso, porque habrá que salir y humillarse y un montón de cosas. ¿O no? Se puede llegar hasta los extremos. Normalmente en ese papel de hacerse cargo, la madre es más responsable. Normalmente, por regla general, ¿sí? La madre suele ser más responsable que un padre. Entonces, por eso es tan importante que ese corazón esté a la hora de manejar esas armas. Cuando hablamos de estar ligado al alma, escuche, de un padre, cuando hablamos de estar ligados en esa dimensión, como lo que está mencionando Jacob, de que sus hijos no están con él, mi alma no está en compañía de ellos. Entonces se produce algo. Yo ya manejo las armas, pero pierdo la motivación principal de por qué Dios me dio las ¿qué? Las armas. Entonces yo creo que mi guerra es contra sangre y carne. Creo que mi hermano es el con el que tengo el conflicto. Creo que el pastor de la otra esquina es el que tiene el problema conmigo. Creo que la iglesia del Señor es con la que yo tengo que pelear la guerra. Entonces yo ya no tengo una guerra con el infierno y una guerra para establecer el reino, sino que ahora yo tengo una guerra con mi propia familia. La familia de la fe. Y eso es muy triste. ¿O no?
Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, nunca tengas una guerra con la familia. Es lo más triste que te puede pasar. ¿Está entendiendo? Se transforman las motivaciones, pero porque no hay un corazón. Por eso Dios te tiene que probar con este poder en la tierra. Porque el poder que te va a dar mañana es muy grande. Pero no te lo pueden dar nunca. El otro poder, si el poder que nos ha sido dado en la tierra está mal manejado. ¿Me entiende? Dios no va a empoderar a más nadie para tener nuevas rebeliones en el cielo. Dios te va a dar el poder, pero cuando vea que tu corazón, nuestro corazón, es el corazón de un padre. ¿Me está entendiendo? O sea, escuche esto, incapaz de causarle daño a la próxima. ¿Está listo para que amemos las próximas generaciones? Y lo hagamos todo por las próximas generaciones. Por favor, vamos más adelante entonces, para que podamos entender algo que creo que es importante que lo podamos entender, ¿sí? Ay, ay, ay. Salmo 2, verso 3. Fíjese cómo opera Satanás, el diablo, en la vida de los seres humanos. En este sentido, esta es una de las esferas más importantes con respecto al conflicto en el mundo invisible, aunque imperceptible para muchos. Mire lo que dice, por favor. Déjeme que se lo explique. Salmo capítulo 2, verso 3. Deme por favor del verso 1 para que entiendan de qué está hablando. Mire lo que dice. El reino del ungido de Jehová. ¿Quién es el ungido de Jehová? ¿Quién es? Jesús. Y mire lo que dice. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Pregunta, verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su... O sea que se le van a ¿qué? Diga conmigo, rebelión. Mire lo que dice, por favor, verso 3. Y dirán, ¿qué es lo que dirán? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Contra qué se van a levantar? Estamos hablando de la mente del diablo. Dice la Biblia, no ignoréis las ¿qué? ¿Contra qué se levanta el diablo? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo es la forma de levantarse contra el ungido de Jehová? Rompiendo y cuerdas. Diga conmigo, ligaduras. El amarre de las cuerdas. Ahora, déjenme explicarle algo. Lamentablemente, sin saberlo, por desconocimiento, la mayoría de los evangélicos han sido copartícipes o se han asociado en la travesía del pensamiento del enemigo. ¿Vio qué importante que es saber? Sin saber yo puedo asociarme con el enemigo en esta carrera. La carrera es romper. ¿Qué hizo? ¿Usted cree que es casualidad de que Judas Iscariote, cuando lo entrega al Señor Jesucristo, sale y va y busca una y se cuelga? ¿Y qué le pasa a la cuerda? Se cortó. Si tenemos que preguntarnos qué le pasó a Judas, tenemos que decir que lo que pasó en el mundo espiritual, días antes se materializó en el mundo natural. ¿Cortó? O sea que cortó ¿qué? Cortó el vínculo. Diga conmigo el vínculo. Dice con cuerdas ¿qué? Humanas. ¿Y cuerdas? ¿Qué es lo que hizo Judas? Cortó. Diga conmigo, cortó cuerda. Mírelo el que tiene al lado suyo. Dígale, nunca cortes cuerda. Ojo. Normalmente, présteme atención. ¿Por qué? Porque esas cuerdas son un vínculo. Es un lazo. Normalmente, escuche esto, quiero que entienda de que el mal manejo del lazo, el mal manejo de esas cuerdas que habla la Escritura, nos puede llevar a ser dimensionados o nos puede llevar ¿a dónde? A la propia perdición. Por eso es que Judas Iscariote no tiene claro lo que él está haciendo. No tiene un nivel de claridad con respecto a lo que le está pasando en su vida personal.
Pero lo que está haciendo es que con el hombre que lo ha engendrado en el evangelio, con el hombre que lo está direccionando en la vida, está a punto de ¿qué? ¿De cortar qué? Ahora, cuando usted hace un paneo en la vida de los cristianos, ¿cuántos cristianos analizará o verá usted que se han desarrollado en una vida sana, sin traumas? Cuando digo vida sana, no estoy hablando ni de pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida sana, ¿sí? O sin traumas. Gente que ha podido permanecer al lado de la gente que lo engendró en el evangelio, sin tener que pasar por la terrible situación de ¿qué? Para la gente eso es prácticamente normal. Pero en el mundo espiritual, usted cuando lee el Salmo 2, verso 3, se da cuenta que es una operación del diablo. Que la idea del enemigo, escuche esto, es llevar a que la mayoría de la gente, después de que haya sido engendrada, después de que haya desarrollado su trayectoria, después de que haya caminado en el evangelio, en una etapa de la vida, tente contra su propia ¿qué? Cuerda. Con la que el Señor lo está ¿qué? Atrayendo. ¿Y qué queda? Es más o menos como estar en un precipicio con un hombre arriba a 200 metros y que te tiene con la cuerda y usted saca el cuchillo y ¿qué? ¿Qué sería eso? Eso es lo que hemos hecho la mayoría de los evangélicos. Por eso es que después cuesta tanto un montón de cosas. ¿Está entendiendo? Por eso es que después cuesta tanto dimensionar a un hombre al destino para el cual ha nacido. ¿Me está comprendiendo? De ubicarlo, de posicionarlo. Por eso tanta gente después llega a lo mejor, pero llega tarde. Otros nunca llegarán, porque no alcanzan a despertar a la revelación de que si yo tengo una cuerda con alguien que me está llevando a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sería lo que más yo tengo que ¿qué? Estoy a 300 metros en las manos de un hombre solamente por una cuerda. ¿Cómo miraría usted la cuerda? Que no toque en ningún lado. Y de repente usted ve que está rozando en una piedra y se empieza a deshilachar. ¿Qué haría? Súbanme rápido, por favor. ¿Cuidaríamos qué? El vínculo. Cuerda no es nada del otro mundo. Cuerda es vínculo, simplemente. Y tengo que saber lo que cuidar. ¿De qué manera? Porque Satanás, el diablo, va a tentar contra. ¿Estamos conectados a todos por una cuerda? A todo escuche, estamos en la tierra conectados por un cordel, dice la Biblia. Póngalo para que lo puedan leer los hermanos. Se llama en la Biblia el cordón de plata. En realidad usted y yo estamos conectados por 3 cordones. Venimos a la tierra conectados por 3 cordones. Uno de ellos es el umbilical, con el que estabas conectado a una madre en el vientre. Pero una vez que naciste, estás conectado por un cordón invisible. Diga conmigo, invisible. No es nada. ¿Dónde está eso? ¿Salmo? Eclesiastés, ahí está. 12, ¿no? ¿O 2:12? Dani, ¿cómo dice? ¿Eclesiastés cuánto? Eclesiastés 12, vamos allá, por favor. Ahí está, mire lo que dice. Por favor, a ver. 12:6. Despacio. Escuche, 12:6. Póngame el 1 para que lo entienda todo, por favor. Yo sé que usted lo sabe todo esto, pero présteme atención. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y que lleguen los años en los cuales diga no tengo de ellos contentamiento. Verso 2. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y se vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantara a la voz del ave
y todas las hijas del canto serán abatidas. Verso 5, cuando también temerán los que dice, de lo que es alto, y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Verso 6, antes que la cadena se quede y se rompa el cuenco de oro, antes de que la cadena de plata se quede y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Diga conmigo, por favor, póngame el verso 6 de nuevo. ¿La cadena de qué? De plata. Diga conmigo, de plata. Dígalo de nuevo, el de plata. Entonces, quiero que entendamos de que esas cadenas, esas cuerdas, tenemos que ¿qué? Diga conmigo, cuidarlas. Sin querer, nosotros los evangélicos de una y de otra manera hemos atentado continuamente contra ellos. Por eso es que dentro del evangelio tenemos mucha gente sufriente. Estar dentro de la iglesia no me asegura el éxito. Estar en un lugar como este, sentado en una silla, no quiere decir que soy un ganador. ¿Está entendiendo? Ni un exitoso en todo lo que hago. Estar en un lugar como esto, de hecho, dentro de las iglesias evangélicas hay más perdedores que en la propia calle. Hay gente dando más lástima y dolor que gente que usted se encontrará en la calle. Gente que ha dado su vida a estos movimientos y de repente se dan cuenta que no tienen absolutamente ¿qué? Porque los hicieron perder. Pero esa no es la idea. La idea es dimensionarte. La idea es que usted sea lo que Dios lo llamó a ser. La idea no es entretenerlo. La idea es que usted alcance un nivel y una estatura donde usted ya sea totalmente independiente con respecto a su responsabilidad para con Dios. Donde usted pueda ser dueño de sus acciones para con Dios. Donde usted mañana le pueda rendir cuentas a su Dios. Pero eso lo alcanzamos con estatura. Por eso es que la iglesia tenemos que luchar para que la gente se desarrolle, para que la gente pueda ¿qué? Crecer. La gente va a las iglesias creyendo que es un show. La gente va a las iglesias y lo que mira de la iglesia, ay, cómo cantan. Ahí yo veo que cómo me gusta la música, la banda que toca. Eso no te puede salvar. A otros les enseñaron que cantando iban a ser libres de todo. Que cantando les iba a ir bien. Que congregándose iban a superar todas las cosas. No, la iglesia tiene que ver con entender un montón de parámetros en el reino. Tiene que ver con profundizar en la palabra, con manejar un montón de principios para cuidar cosas vitales, como por ejemplo, diga conmigo, los lazos. El Señor nos enseñó el primer principio cuando habló con Pedro. Le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que, ¿dónde? Todo lo que atares en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es primero, atar o desatar? Atar. Somos expertos para querer desatar gente, pero el secreto es primeramente yo saberme atar. ¿Necesito atarme? ¿Necesito estar amarrado? ¿Necesito saber manejar esos lazos? Totalmente. Porque si no lo sé manejar a los lazos, no puedo entender cuando un lazo opera como una trampa oculta, que ya voy a explicar algunos de ellos. Pero tengo que aprender primeramente a manejar esos lazos. ¿Cómo se manejan? ¿Qué cosas? ¿Cómo sabe usted que un hombre maneja bien el lazo? Abraham manejaba bien los lazos. Dios le dijo a Abraham, tráeme a tu hijo, el único, el que tú amas. Y llegó al monte Moriah, y cuando iba subiendo al monte Moriah, ¿lo qué? Lo ató. Diga conmigo, lo ató. ¿Por qué lo tuvo que atar? ¿Por qué había que atarlo? ¿Por qué se ataba la ofrenda? Para que no se bajara. Se puede bajar la ofrenda porque la ofrenda está viva al momento de que hay que sacrificarla, hay que derramar la sangre. En la vida de nosotros pasa lo mismo.
Hay cosas que si yo no manejo el lazo, si no las sé qué, si no las sé amarrar en mi vida, nunca se las podré ofrecer a Dios. Por eso es que hay gente que hay áreas de su vida que nunca las pudo entregar, nunca las pudo soltar, nunca las pudo traer al altar porque no saben qué atar. Y la idea de ellos es que el problema es que hay que desatar, pero el tema es que tengo que primero atar. Por eso el Señor dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Por lo tanto, todo lo que desates en la tierra será desatado. Desatar es una consecuencia de saber. Vamos a ver gente atada a un montón de cosas. Y necesitamos desatarla. Pero no podemos desatarla hasta que primero no los atemos. ¿Para qué queremos desatar a un hombre de determinados vicios y cosas si no está ni ahí con Dios? Hemos ofrecido el desate o la liberación como el perejil. ¿No querés que te liberemos? Pero yo, ¿por qué? Si yo estoy bien como estoy. No, pero vení que oramos por vos y te liberamos. ¿Pero para qué? ¿No querés servir a Dios? No quiero saber nada. ¿No te querés congregar tampoco? No, pero es que este no quiere hacer todo eso porque hay que liberarlo primero. No. Si la liberación viene como consecuencia de... me ato al Señor, me enamoro de Él, me ligo con Él como me puedo ligar con una mujer y amarla, me ligo con Él y lo amo, quiero darme por Él completamente, entonces no hay atadura que me resista, no hay ligadura que me pueda entretener, no hay vicio, no hay obsesión, no hay pecado que me pueda tener amarrado cuando un hombre verdaderamente ama, se ata. Pero necesitamos volver a descubrir el misterio. Diga conmigo el lazo. Entonces, al no manejar el secreto del lazo, caemos en el lazo ¿de quién? Del cazador. Caemos en cosas terribles. Escuche, acompáñeme, por favor, para que lo pueda ver conmigo rápidamente. Anoche yo les mencioné algunos, se nos está yendo la noche, pero déjeme que se lo diga. Por favor, acompáñeme rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 18. ¿Sí? Verso 21 de la palabra de Dios, 18-21 de Primera de Samuel. Estamos bien con la hora, las 1:30 estamos orando. No está apurado, ¿no? ¿Mañana hay colegio? No. ¿Ay? Hagamos algo para que no haya. 18-21. Saúl figura de quién? Pero Dios lo puso para que funcionara en la vida de David como un padre. Pero él no desarrolla la mente de padre, o sea, la mente de Dios. La mente de Dios, la mente de él no desarrolla la mente de padre. ¿Sabe a cuántos hombres Dios los puso en la iglesia para que desarrollen mente de quién? De Dios, o sea, mente de padre. Dios es padre. Y hablar de padre con mayúscula es hablar de quién. ¿Alguien se puede llamar padre con mayúscula? ¿Solo quién? Dios. Entonces, si hablo de padre con mayúscula, estoy hablando de quién? De Dios. Y Dios lo puso a Saúl para que funcionara como un padre en la vida de quién. Pero funcionó con la mente de quién. La mente del diablo. ¿Con la mente de quién? Dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Mire lo que dice. Y Saúl dijo, yo se la daré. ¿A quién? ¿A quién? Una hija. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le sea por lazo. Qué tema ese. Diga conmigo, el lazo del cazador. Ese sí que es un tema. Entonces la iglesia es experta en mencionarte géneros demoníacos de todos los tipos. Anoche hablábamos de alguno como el de soltería, por ejemplo. Sí, lo están reprendiendo en algunos lugares. Y yo estoy por traer alguno de esos para que me lo reprenda acá.
¿Por qué no lo puedo reprender yo? Porque yo no creo que exista eso. Entonces no se me va a sujetar a mí. Pero hay gente que cree que eso existe. Y unos géneros tan raros, hermano, que para inventarnos géneros somos de ahí. ¿O no? Y escuchará cosas terribles con respecto a géneros. Ahora, ¿existen los géneros demoníacos? Por supuesto. Pero hay géneros que no existen porque se los han inventado con una necesidad, una urgencia de inventarse cosas. Ahora, piense por un momento, se lo suplico. Hemos sido expertos para inventarnos géneros demoníacos, pero no hemos podido ver operar el lazo en una de las etapas más importantes de la vida del cristiano. Creo yo que este es el segundo lazo más importante de la vida de un hombre. Porque el primero es cuando nos atamos ¿a quién? A Cristo, a la obra, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, a la salvación y a todo lo que conlleva. El segundo es cuando nos atamos ¿a qué? ¿O no? Pero para tristeza mía tengo que decirle que la gran mayoría de los seres humanos llegan a esa dimensión sin saber lo que están haciendo. Por eso después son así las sorpresas. ¿O no? Porque llegan y no saben verdaderamente a qué se están atando. Nosotros diríamos en la Argentina se están echando la soga al cuello. Solos. Y después vienen los lamentos. ¿O no? Después vienen los lamentos. Hace unos minutos antes de llegar acá, recibo una llamada telefónica. Hace unos minutos. Hace unos años atrás, un hombre va a asumir una responsabilidad de casarse, de llegar a este vínculo. Y el hombre se amarra con una persona que tiene aproximadamente 15 años menos que él. No vamos a satanizar el hecho de que ella sea menor, pero ella no entiende lo que está pasando. Y él se ata. Duró el matrimonio 4 años. Llegó el momento que ella le dijo, no va más, se fue. Y usted va a decir, ¿qué es lo que pasó? ¿A quién le echamos la culpa? Apóstol, ¿ella estará bajo un ataque espiritual? No. ¿Le habrán hecho algún trabajo quimbanda, candomblé, vudú? No, no creo. No, ese no es el problema. ¿Qué es el problema? El problema es que cuando había que manejar el qué, se manejó mal. Hay parámetros que no se tuvieron en cuenta. Mucha gente lo que tuvo en cuenta en aquel momento, si ella le atraía, tuvieron parámetros naturales y perecederos en cuenta. El matrimonio es algo asignado al planeta Tierra, pero lo que tengo que tener en cuenta es un parámetro eterno. Vuelvo a repetirlo, el matrimonio es algo que existe en la dimensión de la tierra, solamente, porque en el cielo no habrá matrimonio. Pero lo que tengo que tener en cuenta a la hora de llegar al matrimonio es un parámetro de carácter eterno. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque el matrimonio me prepara para la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si lo manejo mal? Llego a una relación de matrimonio que es una cuestión de carácter terrenal, pero por una cuestión de carácter terrenal termino perdiendo. O termino llegando mal equipado, pobremente revestido, pobremente entrenado a una cita que tengo de carácter eterna. ¿Por qué? Porque no supe manejar a la hora de llegar a la dimensión del matrimonio, a la hora de ¿qué? De enlazarme. Y como Satanás, el diablo, tiene el mayor aliado que tiene, se llama ignorancia.
lleva a cientos de miles a tomar decisiones en su vida de forma negligente porque no manejan los principios. ¿Cuáles son los parámetros para llegar al matrimonio? Entonces se enlazan y David se enlazó mal. Y el mal enlace de David le pasaría factura primeramente con sus hijos. A pesar de que no los tuvo con ella. Pero David no está bien. ¿Entiende? David tiene una sola área de su vida que hay que tratarla, pero lo tiene que ayudar una mujer de Dios. Pero como ella no es la mujer del destino profético, en esa área no lo puede ayudar. Tiene un área sexual que no está trabajada. Cuando estás con la mujer que Dios te asignó o el hombre que Dios te asignó, vas a tratar hasta las zonas más íntimas, pero de forma quirúrgica, a la manera de Dios. Pero cuando estás con una persona que Dios no te la asignó, da todo igual. Lo que importa es satisfacer el momento. ¿Entiende, no? Una mujer de Dios o un hombre de Dios le interesa con mucha responsabilidad que su esposo no se controle. ¿Qué pasa que no te puedes controlar? No, pero es que queda mucho para la boda. No sería normal que no te puedas controlar. Porque mañana vamos a tener que separarnos por cosas, viajes, servicio a Dios. Y que no te puedas controlar no es normal, es antinatural. Deberías poderte controlar, si no te puedes controlar. No, pero lo que hago es ceder para satisfacer. Creyendo que de esa manera lo voy a ayudar o la voy a ayudar, pero lo que me va a traer eso mañana es que lo que le trajo a David. David tuvo que salir y mirar otra. David hay algo que no lo puede controlar en su vida. Arrastra diga conmigo, una atadura. David tiene una atadura que no la controla él. Tampoco la puede controlar su hijo. Y como toda la próxima generación se dimensiona, David es un mujeriego, pero ahora Salomón es un mega mujeriego. ¿Me entiende, no? Porque hay cosas que tenemos que saberlas amarrar en el momento. Mal manejado, mal atado, mal. ¿Está listo para que nos amarremos bien? Un amarre es una ligadura en el alma, pero tengo que saber hacerlo. Cantar de los Cantares nos da un consejo, dice, no despertéis el amor, ni lo hagáis velar. No despertéis el amor. Todo tiene su tiempo. ¿Me está comprendiendo? Porque después es muy difícil ponerlo en reposo. No se puede. Cuando se despertó un área del alma en la vida de los hombres, es muy difícil luego controlarlo. Y la mayoría lo que intenta es satisfacer esa área de su alma. Y eso lo toquen de por vida. David tiene un problema. David está cumpliendo con el destino profético. Escuche. Ha ido a buscar el arca, como usted sabe. Vuelve de traer el arca. La primera vez se frustra. ¿Es importante la mujer en el ministerio? ¿Qué pasa si hubiera tenido una mujer que hubiera dicho, David, has revisado bien las formas de Dios de traer la presencia? Pero la mujer es un cero a la izquierda. Ella de espiritualidad no tiene que. Ella es un ladrillo. Ella de espiritualidad no tiene nada. Ella no ora, no busca a Dios. Ella le da lo mismo si se congrega o no se congrega. Ella le da lo mismo hablar de destino profético. Eso es muy triste. Jamás se vaya a elegir una persona así para casarse. Apóstol, pero yo estoy casado con una persona así, eso es otra cosa. Lo vamos a ayudar a dimensionarlo. Pero ¿para qué me voy a meter en semejante problema? Sabiendo la verdad, teniendo la luz que usted tiene en esta casa, teniendo el nivel de claridad. Una cosa era cuando estábamos ignorantes de la verdad, privados del conocimiento. Pero otra cosa es cuando tenemos la posibilidad de tomar las decisiones a tiempo. ¿Me está comprendiendo? Mírelo al que tiene al lado suyo y dígale, no te vayas a equivocar. ¿Está listo esta noche para que oremos? Se nos ha terminado la noche. No se vaya a desalentar. Mírelo al que tiene al lado suyo y dígale, no te desalentes, estás a tiempo de todo. Por favor. Sí, porque hay gente que se desalienta.
Dice, ¿cómo? ¿Y yo ahora qué hago? ¿Qué hago? Estamos a tiempo de todo. Pero yo tengo que decir estas verdades porque tenemos que prevenir cosas. Es una prioridad para Dios que nosotros seamos preventivos con respecto a esto. Porque después de que nos hemos equivocado en semejante paso, empezamos a hacerle guerra espiritual a Él. Apóstol, yo lo hemos intentado todo. No habrá que, lo quiero llevar a un lugar donde le practiquen liberación al gordo. No, si eso no es, ya no es liberación convencional. ¿Sabe cuánta gente llega? ¿Cuánta gente conocemos por el mundo, en Júpiter, en Neptuno, que te dice, el problema de él es que hay que libertarlo, el problema de ella es que hay que liberarla? No, acá es otro tema mucho más profundo. Siquiera fuera cuestión de pegar un par de gritos, de echar aceite o de echar sal, o de poner el crucifijo o el Salmo 91 bajo la almohada, ¿no? Eso es otra cosa, mucho más profunda. Tenemos que indagar, hay cosas que se hicieron mal y después que se hicieron mal tengo que reconocerlas que se hicieron mal. Y si reconozco que se hicieron mal, tengo que tomar y hacer lo que nunca se hizo. ¿Está entendiendo, no? Está listo para que el Señor nos libere en esta noche poderosamente de todo yugo, de toda atadura, para que el Señor pueda cortar con libertad lo que tenga que cortar. Por favor, déjeme decirle algo. Entonces David se casa, es amarrado. Escuche, Satanás el diablo, escuche, déjeme terminar con esto. Entonces Satanás el diablo te deja llegar a la iglesia, cantar, saltar y aplaudir. Te deja pasar al altar que dejes tu ofrenda y tu diezmo. Pero en un momento de la vida, ¿por qué él espera el momento oportuno? Dice que lo dejó a Jesús después de haberlo tentado en el desierto. Dice, esperando el momento oportuno. Él vuelve cada tiempo claves. Cada vez que voy a empezar algo en la vida, tengo que saber que estoy bajo ataque. Y bajo una cosa clave que estaré bajo ataque es a la hora de alcanzar el matrimonio. Pero la mayoría de los seres humanos, al no entender el Salmo 91, cuando van a dar un paso de eso, cegados por el sentimiento, descuidan un factor fundamental, que es la espiritualidad, el discernimiento. Ya no le prestan tanta atención a lo que ven, cegados o hechizados por el sentimiento, por lo que sienten verdaderamente. Entonces Satanás, el diablo, ¿qué es lo que hace? Él sabe que una oportunidad de oro para amarrar un ser humano es el momento cuando el ser humano va a casarse. Diga conmigo, eso es clave. Clave. El matrimonio. Equivocarme ahí puede empeñar mi destino profético para siempre. ¿Me está entendiendo, no? Equivocarme ahí es clave que no pase. Ahora tengo que hablar algo para los que ya pasaron por ese trámite. Porque está repartida la cosa. Hay mucha gente que no ha pasado. Son más los que no han pasado. Pero también hay muchos que ya pasaron por ahí. Entonces dice que los que están casados no procuren soltarse. Eso quiere decir que el vínculo tiene que estar ¿qué? Muy bien atado, sólido. Pero no solo en el ámbito del matrimonio, sino en el ámbito de todo lo que yo diga sí que sea. Sí. Te determinarás una cosa y esa te será por hecho. Donde menos palabra hay, sabe dónde es, ¿no? Cuando digo palabra no estoy hablando de predicación ni de conocimiento. Estoy hablando de palabra. Palabra. Cuando un hombre dice sí. Antiguamente no había que firmar tantos papeles. Un hombre te decía sí, se acabó. Y con esa palabra se iba a dónde. Vulgarmente se decía, y con esa palabra vamos a dónde. A misa. Con una palabra esa se puede ir a misa, pero hoy no se puede ir a un culto. Porque la gente no tiene que.
La gente te puede decir una cosa y mañana te puede decir otra. En el nombre de Dios. Y lo usan y te dicen, Dios me dijo. ¿Y a usted le da qué? ¿Usted que conoce a Dios le da qué? ¿Qué es lo que le da? La verdad, ¿qué sentimiento le da? Repulsión. Porque usted lo conoce a Dios. ¿O no? Cuando usted lo conoce un poquito, basta conocerlo un poquito para saber que Dios es un Dios de palabra. Diga que Él tiene palabra. Que dice la Biblia que si yo fuera infiel, Él permanece. Diga que Él tiene palabra, porque si Él no tuviera palabra, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos acá. Pero nosotros tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que tener ¿qué? Palabra. Aunque ¿cuesta tener palabra? Jesús puso un nombre como apóstol a Judas. Y lo sacó en algún momento. Dijo, mira Judas, me equivoqué con vos. Me equivoqué, no funcionaste como yo pensé que ibas a funcionar. Y lo sacó. No. Porque él tenía que. Me fallaste, pero te sigo ¿qué? Aguantando. ¿Y eso es fácil? ¿Eso es fácil? Seguir aguantando. Mire lo que tiene al lado suyo. Dígale, tengo que seguir aguantando. Es fácil eso. Pero eso habla, escuche, la prueba más grande de Jesús. La cruz duró horas. ¿O no? Pero el martirio de Judas, ¿cuánto duró? ¿Qué ganas por momento le darían a Jesús? Cuando comía con él. Y encima veía que algunos como Pedro andaban con espada en la cintura. ¿Sí o no? Podría haber dicho Jesús, muchacho, miren que parezca un accidente lo de este. Algo, no sé. Podría haber dicho algo así. Me cansó. Podría haber dicho, ¿estamos ministerio para este? Porque iban y ministraban y se robaban ¿qué? ¿Pero qué hizo él? ¿Qué hizo? Eso habla de tener mucha ¿qué? Que cuando me ato, mírelo al que tiene al lado suyo, decirle, no sé vos, o no sé tú, como Luis Miguel. Pero cuando yo me ato, me ato. ¿Hay bendición en eso? ¿Hay bendición en eso? La verdad, ¿hay bendición en eso? Necesitamos restaurar eso en medio de nuestra gente. En medio de nuestro pueblo, en medio de nuestros hombres, en medio de nuestras mujeres. Ser gente de mucha. Las mujeres ayuden a sus varones a que sean hombres de palabra. Que vayan y siempre enfrenten las situaciones. Porque hay gente, vio que le echaron del trabajo y le dicen, vení que tenemos que hacer la cuenta y que esto y que lo otro, y él no quiere volver más. Y la esposa dice, pero anda, habla. No es que si un hombre, anda y pone la cara. En la iglesia. Nos vamos a otro ministerio. Y no quiero pasar más ni por la puerta donde nos congregábamos antes. No, anda y habla. Como un hombre de Dios. ¿O no? Pero hay mujeres que no lo ¿qué? Y hay hombres que tampoco a ella la ¿qué? La ayudan a pedir perdón, por ejemplo. No, si te equivocaste, andá y pedir perdón. Vos me vas a decir que pida perdón. Sí, yo soy tu esposo. Andá y pedir perdón. Y si no va, te llevo yo en el auto. Pero normalmente, ¿qué vemos? Eso es lo que vemos hoy. Vemos hombres entrando a un lugar diciéndole, pastor, acá vengo con mi esposa, vine a pedir perdón. Mujeres viniendo con su esposo, acá lo traigo para que él hable y dé la cara. ¿Vemos eso? Normalmente se confabulan para el mal. Se autojustifica el mal. Y el matrimonio es algo que se produce una sinergia. Para lo malo se potencia como para lo... Y lo ideal es que potenciemos lo bueno, porque si potenciamos lo malo, nuestros hogares son ¿qué?
Qué lindo que es eso. ¿Sí o no? Cuando hay transparencia en ese sentido. Diga conmigo, nos vamos a enlazar. Entonces el primer gran enemigo que tenemos es el lazo de ¿qué? ¿Te has enlazado con los dichos? ¿Cuántas veces prometió algo? Y después no quiso volver más porque ¿cómo vuelvo? Mira lo que prometí. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué es más fácil? ¿Salir corriendo o afrontar lo que prometí? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Salir corriendo. ¿O no? No volver más. Y cuando suena el móvil y ella te dice, atendé, mi amor, el móvil. No, estoy orando ahora. ¿O no? Porque espiritualizamos las cosas, pero estamos atados en ese sentido. Diga conmigo, vamos a ser libres esta noche. ¿Está listo para que seamos libres de toda atadura en el alma? Porque una atadura como la que estamos hablando te puede impedir mañana ser. Te puede impedir mañana ser lo que Dios te llamó a hacer. Te puede impedir ser lo que Dios te llamó a hacer en Dios. Y yo, la verdad, lo que Dios me llamó a hacer no lo quiero perder por nada. Ni por nadie. Mírelo al que tiene al lado suyo. Dígale, ni por nada, ni por nadie. ¿Me está comprendiendo? Quiero que entendamos lo importante que es que manejemos eso. ¿Está dispuesto a que en esta noche le digamos al Señor, Señor, quiero manejar bien el lazo? ¿Está listo para que lo manejemos bien? Para que nos amarremos, no para que nos matemos, perdón. Para que amarremos a lo que nos tenemos que amarrar. ¿Está listo esta noche? Póngase de pie y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Estamos orando. Papá, te queremos dar gracias esta noche. Yo quiero que usted le diga al Señor con sus palabras, papá, te queremos dar gracias, Dios. Señor, queremos asumir una responsabilidad preciosa esta noche.